Universidad Autónoma de Guerrero, de la asignatura de Epidemiología, a cargo del doctor Sánchez Adame Óscar. A continuación les hablaremos sobre el tema titulado Variables epidemiológicas, sobre el brote de la enfermedad hepatitis B. El virus de la hepatitis B ha coexistido con las aves desde el Cretácico superior hasta el presente, explica Alexander Su, investigador de la Universidad Alemana y autor principal del trabajo. De este modo, el virus de mamíferos evolucionó a partir de este durante los últimos 82 millones de años. La hepatitis B es una enfermedad neuroinflamatoria del hígado, causada por la infección persistente por el virus de la hepatitis B, la cual es un virus hepatotropo perteneciente a la familia Hepanaviridae. Pueden subdividirse en dos grupos, tanto positivas como negativas. A continuación les hablaré sobre la probabilidad de contraer hepatitis B. La probabilidad de que la infección por hepatitis B se cronifique depende de la edad a la que se produzca. Los niños infectados antes de cumplir los 6 años son los que corren más riesgo. En los lactantes y niños pequeños sufren una infección crónica, del 80 al 90% de los lactantes infectados en el primer año de vida, y del 30 al 50% de los niños infectados antes de cumplir los 6 años. En los adultos, menos del 5% de las personas que se infecten en la edad adulta presentarán una infección en su forma crónica. Este virus puede sobrevivir fuera del organismo hasta 7 días. Su periodo de incubación es de 75 días, pero puede ser entre 30 y 180 días. Dentro de los factores de riesgo para contraer esta enfermedad está el tener relaciones sexuales inseguras o que sean de alto riesgo, el compartir agujas en usuarios de drogas intravenosas, haber estado en prisión o ser prisionero, ser portador de VIH, entre otros. Se puede transmitir mediante el contagio del feto por virus de la madre durante el parto, así como por tener contacto con la sangre, el mantener relaciones sexuales sin protección y también por usar las mismas agujas en los tatuajes o perforaciones. Tiempo de propagación de la hepatitis B. La infección por la hepatitis B puede ser una enfermedad de corta duración cuando es aguda, o de larga duración cuando se presenta crónica. La enfermedad aguda por la hepatitis B ocurre en los 6 meses siguientes a la exposición de una persona a ese virus. En algunas personas, la fase aguda puede convertirse en fase crónica. De acuerdo con los cálculos de la OMS, unos 257 millones de personas padecían infección crónica por el virus de la hepatitis B en 2015. En ese mismo año, la hepatitis B causó unas 887,000 defunciones, principalmente por cirrosis o carcinoma hepatocelular, es decir, cáncer primario del hígado. Se estima que se producen 600,000 muertes cada año debidas a la hepatitis B.
principalmente debido a las consecuencias de la hepatitis crónica, como cirrosis y cáncer de hígado. La máxima prevalencia de la hepatitis B en el mundo se registra en el África subsahariana y Asia oriental. En esas regiones, entre el 5 y el 10% de la población adulta está infectada de forma crónica. Hay tasas elevadas de infección crónica en la cuenca del Amazonas y en el sur de Europa Oriental y Central. Se calcula que entre 2 y un 5% de la población de Oriente Medio y el subcontinente indio padece infección crónica. En Europa Occidental y América del Norte, la infección crónica afecta a menos del 1% de la población. Frecuencia en México. En México se estima que 1.7 millones de personas han presentado infección por este virus y 10.700 son portadores crónicos. A pesar de que en México existe baja endemicidad para el virus de la hepatitis B, las personas infectadas pueden continuar transmitiendo la infección por el virus de la hepatitis B. Recientemente se ha descrito una alta frecuencia de hepatitis B oculta en poblaciones indígenas en México. Esta información confirma previos estudios en donde se han detectado zonas geográficas de alta prevalencia del anti-HBC, pero bajas prevalencias del antígeno de superficie de la hepatitis B, y diferencias en el estado de seropositividad para el mismo en función de la zona y o grupo de estudio analizado. Velocidad de propagación. En México se estima que 1.7 millones de personas han tenido contacto con el virus de la hepatitis B y que aproximadamente 107.000 son portadores crónicos. En las regiones del Mediterráneo oriental, Asia sudoriental y Europa, la tasa de infección en poblaciones general es de 3.3%, el 2% y el 1.6% respectivamente. En la región de las Américas está infectado el 0.7% de la población. El virus de la hepatitis B se contagia mediante el contacto directo con sangre y fluidos corporales, generalmente a través de un pinchazo de aguja o por contacto sexual. El virus de la hepatitis B se propaga rápidamente, ya que los focos de contagio son muy comunes y de poca prevención. Lugar con mayor propagación del virus. Las regiones del Pacífico Occidental y de África tienen las tasas más elevadas de prevalencia de la enfermedad, con una tasa de infección en los adultos del 6.2% y del 6.1% respectivamente. La hepatitis B es también altamente endémica en China y el sudeste asiático, partes del Oriente Medio, la cuenca del Amazonas, islas del Pacífico y algunas islas del Caribe. En la figura 1 se presentan los resultados de la seroprevalencia de infección por grupos de edad e intervalos de confianza. En el grupo de 20 a 29 años, solo 1 de cada 200 individuos es positivo, es decir, 0.5%, y en la siguiente década se quintuplica la frecuencia. En general, existe una relación positiva entre la edad y la seroprevalencia. En los adultos mayores, 65 años, 1 de cada 10 ya está infectado por este virus. La seroprevalencia en hombres, 3.7%, es mayor que en las mujeres,
3%. En la figura 2 se presenta la distribución de las seroprevalencias por grupos de edad y sexo. Las proporciones son semejantes en los grupos de 20 a 49 años. A partir de este grupo, las prevalencias son mayores en los hombres. Ahora bien, en la figura 3, cuando la información reportada se analiza por grupo de edad, se observa una distribución diferencial asociada a una determinada infección viral. De esta manera, la infección por la hepatitis A se detecta principalmente en niños, mientras que el virus de la hepatitis C se diagnostica en una mayor proporción en adultos entre 40 y 50 años. Asimismo, a pesar de la vacunación en recién nacidos contra el virus de la hepatitis B, a partir de 2000, se observa una ventana sin cobertura entre los adolescentes y adultos en edades sexualmente activas. En México, 250,000 pacientes existen. 3.7% de todos los casos documentados, 9,250. 107,000 portadores crónicos. 3.7% son hombres y 3.3% son mujeres. El 90% de los hijos de madres con hepatitis B se convierten en portadores. Entre el 30 y el 50% de los niños menores de 6 años sufrirán cronicidad. En la imagen podemos observar un mapa del mundo, donde en color rojo, con el 8%, es la alta prevalencia de la hepatitis B. Con el color amarillo, del 2 al 7% es intermedia. Y con el color verde, el 2% es bajo, donde podemos observar que nuestra República Mexicana se encuentra. Epidemiología de la hepatitis B. La hepatitis B es una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica. La hepatitis B se propaga por medio del contacto con la saliva, la sangre, el semen u otro líquido corporal de una persona infectada. De acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, 257 millones de personas padecían infección crónica por el virus de la hepatitis B en 2015. Se considera que la infección es crónica si se da positivo en las pruebas de detección del antígeno de superficie del virus. Ese mismo año, la hepatitis B causó unas 887,000 defunciones, principalmente por cirrosis o carcinoma hepatocelular. En 2017 contrajeron la infección 1.1 millón de personas. Las regiones de la Organización Mundial de la Salud del Pacífico Occidental y de África tienen las tasas más elevadas de prevalencia de la enfermedad, con una tasa de infección en los adultos del 6.2% y del 6.1% respectivamente. En las regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Suboriental y Europa, la tasa de infección en la población general es del 3.3%, el 2% y el 1.6% respectivamente. En la región de las Américas está infectado el 0.7% de la población. En México se registran 24,000 casos de hepatitis A, B y C, por lo que la Secretaría de Salud tiene en marcha 3 estrategias: vacunación, sangre segura para transfusiones y acciones específicas para evitar contagio por transmisión sexual. El Dr. Curi Morales explicó: en México se registraron 750 casos de hepatitis B que se transmitieron a través de agua y alimentos contaminados, pero no se genera un padecimiento crónico y se resuelve de manera natural. Agente causal. El agente etiológico es el virus de la hepatitis B, que es un ADN virus de la familia Apavnaviridae.
Está compuesto por una parte central o core, rodeada de una cubierta portadora de la especificidad antigénica. El core, además del genoma vírico, consta de una proteína central o nucleocápside que porta dos antígenos víricos, el antígeno C y el antígeno E. Reservorio. El único reservorio y fuente de infección son los seres humanos, concretamente aquellos que son portadores crónicos del virus, que lo pueden ser desde unos pocos meses después de la infección o serlo durante toda su vida. Mecanismo de transmisión. La infección inicial por el virus hepatitis B se contrae a través de una inyección, relaciones heterosexuales y homosexuales y el parto. A continuación, el virus se extiende hasta el hígado, se replica, induce una viremia y se transmite por diversas secreciones corporales, además de la sangre, para iniciar un nuevo ciclo. Los síntomas están provocados por la inmunidad celular y los inmunocomplejos, formados entre los anticuerpos y el antígeno de superficie de la hepatitis B. Puerta de entrada y salida de agente. La principal fuente de virus infecciosos es la sangre, aunque el virus hepatitis B se puede encontrar en semen, saliva, leche, secreciones vaginales y menstruales y el líquido amniótico. La forma eficaz de adquirir el virus es por inoculación directa del virus en la sangre. Otras vías habituales, pero menos eficaces de infección, son el contacto sexual y el parto. Susceptibilidad. La susceptibilidad de infección es universal, aunque existe inmunidad en casos de infección previa o por vacunación. En la respuesta a la primoinfección, la mayoría de los adultos presentan una reacción inmunológica humoral que contribuye a la eliminación del virus y una respuesta celular que elimina las células infectadas, resolviéndose así la enfermedad y no llegando a cronificarse, salvo en un 10% de los casos. En los niños, si la infección se adquiere intraútero o poco después de nacer, la débil respuesta de las células T condiciona una respuesta distinta, cronificándose un 90% de los casos. Las hepatitis que debutan de forma fulminante parecen estar en relación a una respuesta inmune exagerada. Ahora les hablaré sobre el diagnóstico. El médico examinará y buscará signos de daño hepático, y para ello se le realizará un análisis de sangre, en la cual consiste que el médico afirmará si es aguda o crónica. En otra tenemos la ecografía hepática. En esta se puede mostrar la extensión del daño hepático. Y también tenemos la biopsia de hígado. En este consiste que el médico extraiga una pequeña muestra de hígado para realizar análisis. Y consiste en el que el médico inserta una aguja delgada a través de la piel y la dirige hacia el hígado a fin de extraer una muestra del tejido para analizarla. En el tratamiento se le indica al paciente descanso, buena nutrición y abundantes líquidos. En la mayoría de las personas a las que se les indica la infección crónica de hepatitis B necesita tratamiento de por vida, en la cual comprende medicamentos antivirales como el entecavir, fenofovir y la lamivudina, o las inyecciones de interferón alfa, que se utiliza principalmente para tratar a las personas jóvenes con hepatitis B que quieren evitar un tratamiento a largo plazo o un posible embarazo a futuro. En la sintomatología, el paciente presentará ictericia, que es el color amarillento de la piel, dolor abdominal y coluria, el obscurecimiento de la orina. Podemos concluir, según los resultados obtenidos en una investigación en México basados en una muestra nacional probabilística, el valor de 3.3% de seroprevalencia del marcador de antecedentes de infección por hepatitis B en México
Es un intermedio respecto a los valores informados en población mexicoamericana, de 4.8% y blancos no hispanos, 2.8% según la encuesta NANES. Aunque el patrón de transmisión de esta enfermedad es bajo, de acuerdo con las cifras mundiales, es preocupante que 1.7 millones de mexicanos han sufrido la infección por este virus. Asimismo, la cifra de 107 mexicanos que han estado en un estado de portador crónico alerta sobre el número de individuos que pueden ser fuente de infecciones nuevas. La prevalencia de este marcador en México es de 0.21%, es ligeramente inferior a los valores notificados en la encuesta NANES.